Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a platicar sobre el tema agendado, que es cáncer de endometrio. Para cáncer de endometrio ya hemos estado hablando en el transcurso del semestre de él en varias etapas, en varias clases, porque uno de los factores de riesgo es la presencia de estrógenos de manera persistente o aumentada, entonces ya lo hemos mencionado. Es el tercer cáncer ginecológico en México, después del cáncer de mama, después del cáncer cervicouterino, el cáncer de endometrio ocuparía el tercer lugar. La edad promedio para este tipo de cáncer es 60 años y los factores de riesgo van a estar relacionados básicamente con el estrógeno excesivo o persistente. Puede ser que no sean exceso en cantidad, sino persistentes en el tiempo y que den oportunidad a estar estimulando a ese endometrio. Hemos hablado también sobre dónde se producen los estrógenos, por lo tanto, en las pacientes obesas puede ser un factor de riesgo por esa producción de estrona que se da a nivel periférico. Si lo recuerdan, a nivel de grasa está la aromatasa, produce estrona y ese estrógeno entonces, aunque es menos potente que el estradiol que produce el ovario, de manera persistente y un estímulo constante puede convertirse en un factor de riesgo. También cuando se dan tratamientos estrogénicos sin la oposición, recuerden que en toda paciente que tiene útero, cuando des estrógenos tienes que dar progesterona, que va a frenar el efecto estrogénico y va a tumbar el endometrio que ya se estimuló por el estrógeno. Si de pronto se te pasa o a algún médico se le pasa y da estímulo estrogénico persistente por terapia de reemplazo hormonal en paciente con útero sin la oposición de la progesterona, nosotros mismos estaremos haciendo ese riesgo para que ese endometrio cambie hacia algo maligno. Los factores menstruales y reproductivos tienen que ver cuando hablamos de anovulación, y en este caso dijimos que las primeras causas de anovulación, si recuerdan, es el síndrome de ovario poliquístico. En el ovario poliquístico sí existe formación de estrógenos que puede estimular al endometrio, pero no existe la ovulación, no hay la progesterona y por lo tanto ese endometrio va a estar estimulado de manera persistente. También la duración prolongada de los ciclos, las pacientes que tienen ciclos largos de 35, 40 días durante el mes van a tener más días de exposición antes de que se caiga el endometrio, a diferencia de pacientes que arreglan a lo mejor cada 25 o 28 días. Se encuentran también factores de riesgo como la menarca cuando se inician muy pequeñas o la menopausia tardía por el tiempo total en que va a estar expuesto ese endometrio. Y bueno, aquí por separado el síndrome de ovario poliquístico. Hay patología que se asocia como la diabetes, la hipertensión y la enfermedad vesicular, que en realidad el factor que tienen en común estas tres va a ser ese estilo de vida. O sea, estas tres patologías, tanto vesicular como diabetes e hipertensión, también tienen un factor común que es el sobrepeso o el sedentarismo. Entonces van de la mano y podemos nosotros impactar en la paciente si volvemos a lo de todo el semestre, trabajar en que la paciente haga ejercicio o baje de peso. Los anticonceptivos hormonales por un periodo de un año disminuyen el riesgo de un 30 a 50% y esto prolonga su protección entre 10 y 20 años. Entonces, los anticonceptivos hormonales orales, un beneficio, ya lo hablamos cuando vimos el tema de anticoncepción, es que sí van a reducir la cantidad de sangrado, el estrógeno que se presente al útero en cualquiera de las presentaciones de los anticonceptivos va a ser en menores concentraciones que el estrógeno natural y por lo tanto el estímulo endometrial va a ser menor. El tabaquismo, bueno, aquí en la bibliografía de Williams lo mencionan como protector, pero el costo de que un tabaquismo proteja al endometrio pues va más allá porque va a dar muchos más riesgos de otros cánceres y estados de salud. Pero bueno, en la paciente que fuma, en teoría las ovulaciones van a ser menores, va a haber menor cantidad de estrógeno. Las pacientes en teoría con tabaquismo pueden perder peso y la menopausia también sería más temprana, 1 o 2 años en las pacientes que fuman y por lo tanto sería menor el tiempo de exposición. Pero vuelvo a repetir, el costo es alto el fumar como un mecanismo protector, ¿cierto? La mayor parte de los cánceres de endometrio van a iniciarse a partir de una lesión del endometrio, que es una hiperplasia, y no todas las hiperplasias, sino las hiperplasias atípicas. Entonces, también es un cáncer que es muy llamativo porque aquí va a dar sangrado. Si el cáncer de mama diera sangrado, no serían las cifras que se tienen. El cáncer de endometrio sí, el cáncer de endometrio grita y además la sangre siempre asusta a la paciente y a los familiares.
Entonces, del cáncer de mama, el cáncer de endometrio casi siempre va a ser precedido de una hiperplasia, de un engrosamiento del endometrio que se está dando por ese estímulo estrogénico persistente con un aumento tanto en el tamaño como en el número de las glándulas y esa proliferación irregular. Yo les decía que va derivado de una hiperplasia, pero de no todas las hiperplasias, porque va a haber hiperplasias que nos van a reportar en el estudio de biopsia o de patología que nosotros enviemos como hiperplasia simple. Y estas hiperplasias simples, el porcentaje de progresión a cáncer va a ser solamente de un 1%. Básicamente una hiperplasia simple no nos da miedo. Cuando la hiperplasia nos la reportan como compleja, va asociada a un 3%. Las hiperplasias simples, pero con atipias, 8%. Y si se fijan en realidad, las que van a progresar o las que tienen ese riesgo de progresión más alto van a ser las hiperplasias complejas atípicas, que van a progresar a un cáncer entre el 29 y 40% de las pacientes. Entonces, aquí en rojo les comento, solo las hiperplasias endometriales atípicas tienen la relación clara con el desarrollo posterior hacia un adenocarcinoma. Y esas son las que nosotros tenemos el interés en buscarlas y en seguirlas. También tratamos las demás, pero ciertamente te quedas más tranquilo tú y el paciente, la paciente, de que esas hiperplasias, aunque sí se deben de tratar, la posibilidad de progresión a cáncer es muy baja. ¿Qué características clínicas van a tener esas pacientes con cáncer de endometrio? La ventaja es el sangrado. 2/3 partes de las pacientes van a tener sangrados posmenopáusicos y de ahí las veces que les he platicado que toda paciente que tenga sangrado en la posmenopausia hay que estudiarse. La mujer en la posmenopausia debe de tener una medida de endometrio, si la miden por ultrasonido, debe de ser menor a 5 milímetros, ¿sale? Si un endometrio te lo están reportando en ultrasonido más de 5 milímetros en posmenopausia, es una indicación de tomar una biopsia. Puede ser que no te reporte nada o una hiperplasia simple, pero sí estamos obligados a buscar que no se trate de alguna hiperplasia atípica o un cáncer de endometrio. También es bueno en ese ultrasonido que nos reporten cómo están los ovarios, porque en ocasiones puede derivarse de un cáncer de ovario, ya vimos el tema, y algunos cánceres de ovario van a producir estrógenos. Y entonces no sería propiamente un cáncer de ovario, sino una tumoración del ovario que está produciendo, no sería un cáncer de endometrio, sino una tumoración de ovario que está produciendo los estrógenos y estimulando a ese endometrio. ¿Cómo vamos a hacer los tratamientos? Dependiendo del reporte de patología. Es fundamental tener el reporte de patología y si nos reportan una hiperplasia de endometrio no atípica y la paciente todavía no llega a la menopausia, sino en premenopausia, se puede dar una opción de tratamiento con progesterona, que es el freno del estrógeno, y lo vamos a hacer entre 3 y 6 meses. Se puede utilizar medroxiprogesterona de manera cíclica, 10 a 20 miligramos en la segunda mitad del ciclo. Recuerden que en la transición menopáusica, que en este caso correspondería con esta premenopausia de la diapositiva, en la transición menopáusica va a haber ciclos anovulatorios o va a tender la paciente a tener menos ovulaciones. Y lo que hacemos agregando la medroxiprogesterona es simular esa ovulación que ya no está teniendo. Por lo tanto, le damos esos 12 a 14 días cada mes y con eso frenamos ese endometrio que pueda crecer de manera hiperplásica. También se pueden utilizar si la paciente tiene actividad sexual, no tiene método anticonceptivo o lo acepta, un anticonceptivo combinado. Cualquiera que tenga estrógeno y progesterona va a mantener ese endometrio controlado. Otra opción que de hecho está muy en boga y muy bien aceptado también por las pacientes es utilizar los dispositivos con progesterona. Con progestina, puede ser Mirena, puede ser Jaides, que ya lo están sacando del mercado, pero cualquiera de esta familia que tenga un DIU con progestina va a frenar el efecto del estrógeno. Y bueno, una opción que también pudiera ser viable sería hacer una ablación por electrocirugía del endometrio, dañando la capa basal y por lo tanto evitamos incluso una histerectomía si dañamos ese endometrio y evitamos que siga respondiendo al estímulo estrogénico, porque a lo mejor la obesidad la va a seguir teniendo aún en la posmenopausia. En la paciente que están reportando una hiperplasia de endometrio, igual, que no tiene atipias, pero ya es una paciente posmenopáusica,
pues en este caso no tiene, no tiene razón de ser dar los progestágenos de manera cíclica, sino que se da una progesterona, 2.5 miligramos de manera continua, a lo mejor igual un lapso de 2, 3 meses, 4 meses, hacer seguimiento por ultrasonido y una biopsia nuevamente en un año para ver si esa hiperplasia ya se frenó. Si se frena, pues el seguimiento anual de la paciente. Por lo mismo, porque a lo mejor el factor obesidad o sedentarismo no se van a corregir. Si se corrige, lo más probable es que la paciente ya no vuelva a tener esa hiperplasia, pero conocemos nuestras pacientes y muchas de ellas no logran bajar de peso. Cuando se trata de hiperplasia endometrial ya con atipias, lo más recomendado es hacer histerectomía. Para esta altura de estas pacientes, pues el útero básicamente ya no tiene una función de reproducción, por lo tanto el riesgo de que pueda convertirse en cáncer, mejor lo quitamos y hacemos una histerectomía. En pacientes que no se pueden hacer histerectomía por lo que tú gustes, la paciente no acepta, tiene exceso de peso o tiene factores de riesgos que le van a poner más en peligro si se opera que si se deja, entonces se pudieran utilizar dosis altas de progestina de 40 a 100 miligramos de medroxiprogesterona, puede ser vía oral, y lo mismo, hacer un seguimiento, das el tratamiento 2, 3 meses, citas a la paciente y estás monitoreando por ultrasonido y en un momento dado por biopsia, si es que creemos que ya se corrigió el problema, pero no abandonar a las pacientes. Hablando de la patogenia propiamente del cáncer, al igual que todos los cánceres va a haber diferencias y va a haber, dependiendo de la diferencia, también pronósticos. Entonces, el adenocarcinoma endometrioide tipo 1 es el 75% de todos los cánceres de endometrio. La mayoría de los cánceres de endometrio, entonces, van a ser adenocarcinoma endometrioide tipo 1. Este tipo 1 va a depender de estrógenos. Son de bajo grado y van a provenir básicamente de una hiperplasia endometrial atípica. Por lo tanto, nos van a avisar si nosotros hacemos seguimiento de nuestras pacientes y esa costumbre de cita anual o chequeo anual con el ginecólogo incluye el ultrasonido e incluye medir ese endometrio. Los tipo 2 son rasgos histológicos serosos o de células claras, que si recuerdan el tema de cáncer de ovario, también hablaban de ese tipo de rasgos, ¿no? Serosos o de células claras. En este tipo de cáncer de endometrios, los tipo 2, no existe una lesión precursora, entonces no hay ese endometrio engrosado, pueden ser de nuevo incluso de endometrios que están atróficos, delgados, y la evolución es más agresiva, se comportan más como cánceres de ovario, más agresivos que los endometrioides. ¿Cómo podemos prevenir el cáncer de endometrio? Educando a nuestras pacientes, haciéndoles esa cultura de chequeo anual, y vemos que va por edades. Ahora que estamos ya terminando de ver todos los cánceres, como que los cánceres tienen unas pacientes favoritas en edad, ¿estás de acuerdo? Entonces, el cáncer cervicouterino, a lo mejor entre los 40 y los 50, el cáncer de ovario ya vimos que es de los 60, el cáncer de endometrio de los 60, el cáncer de mama de los 40 a los 60. Vamos buscando por estrato de edad los cánceres más frecuentes. La paciente tiene que saber, siempre que tú veas a la paciente y que puedas encontrar factores de riesgo, hay que educarlas y hacerles esa anotación muy clara de cualquier sangrado que se presente después de la menopausia no es normal. Y se tiene que descartar cáncer, o sea, puedes decirle que cualquier sangrado después de la menopausia se debe de estudiar, no es normal, ¿sale? También se van a catalogar como factores o pacientes de riesgo a las pacientes de 35 años de edad con familiares en primero o segundo grado que han tenido cáncer de endometrio, de colon o de ovario, porque tienen un rasgo de herencia, ¿no? Entonces hay que vigilar a esas pacientes que tengan esos sangrados. El diagnóstico va a ser en mujeres premenopáusicas con sangrado menstrual prolongado y abundante, que ya vimos en la transición menopáusica que puede ser totalmente normal el sangrado abundante o prolongado por ciclos anovulatorios. Sin embargo, tenemos que descartar los cánceres en este grupo de edad. También pueden presentarse como manchaditos en medio del ciclo, sangrados en la posmenopausia, bueno, ese es el mayor, pero algunas pacientes pueden ser más sutiles en su sintomatología y tener solamente secreción vaginal anormal. Entonces, estos son datos que tenemos que considerar
basarnos en ello, hacer el ultrasonido, medir el endometrio y decidir toma de biopsia. El Papá Nicolau pudiera tener algunas células anormales porque, bueno, el endometrio tiene salida hacia el cérvix y entonces de pronto 50% de los Papá Nicolaus pudieran reportar células endometriales atípicas o adenocarcinoma incluso en el Papá Nicolau, aunque no es el método de elección. Lo que se elige es un muestreo del endometrio que puede hacerse con una biopsia en el consultorio, con unas, eso se llaman cánulas de Pipel o una cánula de Novak, son como unos popotes que tienen fenestras, de tal manera que haces un raspadito, o incluso con las jeringas de AMEO, de aspiración manual endouterina, que se utilizan para los abortos, también tienen unas legras o unas cánulas más delgaditas en donde se pueden tomar las muestras. En ocasiones habrá pacientes que tengan un sangrado muy abundante, que lleguen a urgencias y entonces se pudiera hacer la muestra a través de hacer una dilatación y un legrado, que le va a ayudar a quitar todo ese endometrio que tiene en exceso, de tal manera que hagamos hemostasia y le ayudemos a la paciente a no seguir sangrando. Y aparte, ese material que nosotros obtenemos se manda a patología. O si la paciente tiene la posibilidad y el médico tiene la capacidad, también se puede hacer una histeroscopía en donde dirigidamente se busca qué parte del endometrio tiene cambios, al igual que en la colposcopía, y tomar una muestra dirigida. Algunas otras pruebas, como el CA125, también pudieran estar elevadas, aunque ya hemos hablado también que el marcador CA125 es muy inespecífico y nos serviría más para seguimiento. Estudios de imagen como la tomografía nos van a ayudar a determinar qué tanto está progresando la enfermedad antes de una cirugía. De acuerdo a la clasificación histológica, la OMS propone a los adenocarcinomas, que dijimos el más frecuente es el endometrioide, esto es que se va a parecer al endometrio y puede tener variantes de diferenciación. Estas variantes son como el segundo apellido de los cánceres, puede haber una diferenciación hacia epidermoide, vello glandular, secretora o de células ciliadas, pero siguen siendo dentro de los adenocarcinomas de tipo endometrioide. Y más va en relación a qué se parece más, que le dan el segundo apellido. Va a haber también carcinomas mucinosos, carcinomas serosos, igual que en el ovario, de células claras, carcinomas epidermoides, puede haber de células mixtas o algo que no se parezca a nada y entonces se lleva el nombre del carcinoma indiferenciado. Del adenocarcinoma endometrioide, vuelvo a repetir, es el más frecuente, es el tipo histológico más frecuente del cáncer de endometrio. La mayoría, un 75% de los casos va a ser endometrioide y se va a caracterizar porque el reporte de patología te dicen que ese cáncer se parece al endometrio normal, ¿sale? Y puede presentar las variantes que ya les dije, el epidermoide, vello glandular, secretor o de células ciliadas. El carcinoma seroso va a ser entre un 5 y 10% de los carcinomas de endometrio y es del tipo 2, de los que les comentaba que son muy agresivos y que no tienen antecedente de una hiperplasia de endometrio, sino que surgen de un endometrio atrófico. Puede haber un patrón complejo de crecimiento papilar con atipia nuclear muy marcada y se parecen histológicamente al cáncer de ovario, por lo tanto se comportan también como el cáncer de ovario, que son más agresivos y que se siembran fácilmente en cavidad abdominal y pélvica. Los carcinomas de células claras van a ser menos del 5% de los cánceres de endometrio, también es un tipo 2, y la apariencia va a ser más sólido o quístico, puede haber papilas o túbulos, o bien puede haber mezclas de los patrones. Hay carcinomas mucinosos, 1 a 2% de los cánceres de endometrio van a ser mucinosos. Hay un patrón glandular, puede haber lesiones de tipo 1, grado 1, y tienen buen pronóstico. En realidad, estos pudieran sí ser parecidos a la hiperplasia con sangrado y te reportan un carcinoma mucinoso. Puede haber los que son mixtos, que van a ser 10% de los casos, en donde por lo menos un 10% de los cambios parezcan uno u otro tipo de células, y el que es indiferenciado, que no se parece a nada, entre 1 y 2% de los cánceres, ¿sí? No se parece ni a glándula, ni a músculo, ni epidermoide. Tienen mal pronóstico el indiferenciado y las células epiteliales crecen de manera irregular, ¿sí? Son de tamaño mediano, crece en hojas sólidas y no tiene un patrón de crecimiento ni de diferenciación que sea específico.
La diseminación de los cánceres de endometrio, perdón, van a ser básicamente de extensión directa. La extensión directa habla de que empieza en cavidad una hiperplasia de endometrio y posteriormente van a ser metástasis hacia el tejido linfático, una diseminación hacia sangre vía hematógena, pero también van a tener una exfoliación intraperitoneal, que la exfoliación puede ser que las mismas células de cáncer del endometrio pasan a las trompas y a través de la trompa se puede sembrar en cavidad. Los tipo 2, serosos y de células claras, básicamente se diseminan como el cáncer de ovario, en donde se salen las células tumorales, se siembran en toda la cavidad y por lo tanto es una diseminación más agresiva, más rápida que el cáncer de endometrio tipo 1, en donde primero va invadiendo hacia el mismo endometrio, hacia el músculo, rompe la serosa o se pudiera ir hacia las trompas. La invasión del estroma endometrial y expansión exofítica se realiza dentro de la cavidad. Entonces, ya les repito, invade el miometrio, perfora la serosa, hay un crecimiento regional y posteriormente ya una invasión a estructuras pélvicas. Por lo tanto, hay tiempo suficiente cuando el cáncer de endometrio empieza a tener sangrados para hacer el diagnóstico antes de que suceda todo esto. Y por eso es que les va mejor a las pacientes, porque para que llegue a romper la serosa, pues ya tuvo que tener antecedente de un buen rato con sangrado posmenopáusico, ¿no? La invasión hacia tejido linfático y las metástasis va a ser a ganglios pélvicos y a los ganglios paraórticos, pero una vez que se haya hecho ya la invasión al miometrio. Puede haber también, les comentaba, un transporte hacia las trompas, un flujo retrógrado transtubario y llegar células cancerígenas a sembrarse a través de las salpinges. Algo que le estudian al cáncer de endometrio los patólogos es el grado histológico y esto va a determinar el crecimiento arquitectónico, más bien, este va a estar determinado en base al crecimiento arquitectónico del tumor y qué tantas atipias se encuentren en el estudio de patología. Y entonces los grado 1 son aquellos que van a tener un crecimiento como más armónico, como que se parecen más al tejido original y van a ser grado 1 y tienen mejor pronóstico. Obvio, entre menos organizado está el tejido en cuanto a su patrón de crecimiento, pueden ser un grado 2 con un pronóstico intermedio y los grado 3 en donde tienen un crecimiento totalmente disarmónico con atipias nucleares importantes, el pronóstico es menos adecuado, es mal pronóstico con mayor probabilidad de invasión hacia el miometrio y metástasis hacia ganglios. Para hacer la estadificación, se debe someter a la paciente a la histerectomía, quitar los ovarios y entonces hacer una estadificación quirúrgica en base a la FIGO. Se pudiera no hacer histerectomía solamente en pacientes jóvenes que no han tenido una fertilidad completa, que si hablamos de cáncer de endometrio, ya les comentaba yo que la más frecuente edad en presentación pues va a ser alrededor de los 60 años. Pero también les comentaba en una diapositiva que puede haber pacientes de 35 años o más con antecedentes familiares de cáncer y que pudieran también tener cáncer en edades más jóvenes. Y entonces, en esas pacientes que van a ser las menos afortunadamente, si la paciente tiene deseos de fertilidad, se le debe dar la opción de dar un tratamiento médico y buscar la fertilidad y en cuanto tenga su bebé, entonces sí, realizar la histerectomía. Otro caso en donde se pudiera no realizar la histerectomía, no porque no esté indicada, sino por la dificultad, sería una dificultad técnica en una obesidad masiva o que tuviera patologías concomitantes que pusieran a la paciente en un riesgo quirúrgico alto, o bien que se viera la posibilidad de que el tumor quirúrgicamente fuera muy difícil de extirpar, entonces se pudiera buscar alguna otra alternativa de tratamiento. Cuando se va a realizar la histerectomía, una histerectomía simple es suficiente, no hay necesidad de hacer unas resecciones más hacia parametrios, sino quitando una histerectomía normal es adecuado. En cuanto a la etapa de la FIGO, va a ser la etapa 1 que está limitado al útero con, en algunos casos, invasión hacia las glándulas endocervicales. El 1A limitado al endometrio o invasión del endometrio, pero menor del 50%. Se hace la revisión de la pieza al momento de que se extirpa. En el 1B puede haber invasión del miometrio mayor del 50%, puede haber invasión en el 2 hacia el estroma
del cérvix, y en etapa 3 ya la tumoración afecta la serosa y los anexos. En el 3A y en el 3B existe invasión de los parametrios iovagina, y en el 3C existe ya una invasión hacia los ganglios pélvicos y o paraórticos. De aquí, bueno, también depende de qué nivel de ganglios esté tomado para diferenciar el 3C, si son pélvicos solamente positivos o si son paraórticos, también existe una diferencia en la estadificación. En los 4 ya hay una invasión en el 4A a mucosa de vejiga o de intestino, y en el 4B a distancia. El cáncer de endometrio puede dar metástasis a pulmón, a hígado, a hueso, o incluso puede encontrarse ganglios inguinales o epiplón. Es importante hacer una laparotomía para poder hacer la estadificación completa. Se maneja muy similar al cáncer de ovario, en donde se recomienda una incisión abdominal vertical. Aquí no utilizamos incisión Fan Steel. Al momento de ingresar a la cavidad abdominal, buscamos líquido de ascitis, se toman muestras de ese líquido de ascitis y también se realiza un lavado peritoneal. Se pone solución salina en cavidad, se hace un movimiento para que esa solución haga un pequeño lavado del epiplón, de intestino, del útero, de los ovarios, y de ahí se recolecta nuevamente esa solución. Se pasa a patología para que hagan en citología búsqueda de células atípicas, y así como el cáncer de ovario, se buscan células pues de tipo cáncer en cavidad, y eso va a modificar el pronóstico. Se explora la cavidad abdominal y pélvica en busca de ganglios tomados o de tumoraciones, y se busca también hacer esa resección lo más amplia posible sin dañar de más a la paciente. Se recomienda la histerectomía y la salpingo-oforectomía bilateral. En el momento que se obtiene la pieza quirúrgica, el útero se corta para tratar de identificar qué tanto está tomado el miometrio, y si hay la posibilidad o sospecha, pues se hace la linfadenectomía pélvica y paraórtica. Para esto también pues se procura que el patólogo esté ahí en quirófano o afuera de quirófano para entregarle la pieza, y que mientras se va procediendo a hacer el procedimiento quirúrgico también nos vayan dando más datos. Los pacientes que tienen rasgo seroso o de células claras, que dijimos que se van a parecer más a los cánceres de ovario, además de la histerectomía, va a ser necesario quitar todo el epiplón, hacer omentectomía infracólica, tomar biopsias del peritoneo, tanto de la pelvis como de la corredera parietocólica, incluso del diafragma, recordando que se puede comportar como el cáncer de ovario. Se trata de tomar las muestras, hacer un muestreo y resecar cualquier tejido que sea sospechoso de metástasis. Afortunadamente, dijimos, la mayoría de los cánceres no va a requerir esto, va a requerir solamente una histerectomía por el tipo histológico que es el endometrioide. Hay que hacer una exploración pélvica cada 3 o 4 meses por un periodo de 2 años a través de ultrasonido, después 2 veces al año por 3 años, y posteriormente de manera anual, de por vida, aunque la posibilidad de que tenga recaída esta paciente va a ser baja, siempre hay que mantenerla en vigilancia. El Papá Nicolau, como se quitó el útero y el endometrio, no es indispensable que se siga realizando. Se ha reportado una recurrencia en vagina, en el muñón donde quedó esa vagina recortada, de un 1%. Pacientes con enfermedad avanzada sí pueden requerir radio o quimioterapia, y se puede hacer la vigilancia de actividad con el marcador tumoral CA125. Se pueden indicar tomografías o resonancias para buscar implantes nuevos. La recurrencia va a depender del sitio de origen, de dónde fue el cáncer, de qué lugar estuvieron las metástasis y del tratamiento que fue recibido. La quimioterapia puede ser adyuvante para cánceres avanzados, o se pueden incluso combinar quimio y radioterapia para disminuir efectos tóxicos. La radiación pélvica o paraórtica, en caso de que estén tomados esos ganglios, pueden ser una opción terapéutica. Y bueno, el tratamiento hormonal, aunque sí está estipulado, pues va a ser como tratamiento primario, muy pocas veces elegido, y va a ser en esas pacientes que les comenté. Puede proponerse un DIU con progestina, con progestágenos en pacientes con carcinoma
solamente con grado 1 y etapa 1. Entonces son tumores que tienen un bajo potencial en relación a los tipo 2 y con grado 3, por ejemplo, que son muy proliferantes y muy agresivos. De acuerdo a la Sociedad Americana de Cáncer, la supervivencia es muy buena. En realidad, los cánceres de endometrio, si los captamos en etapa 1A o 1B, en donde todavía está respetada la serosa, que están localizados en el endometrio, la supervivencia a 5 años es del 88 hasta un 75%. Y ya dependiendo de qué tanto va invadiendo, pues obvio los porcentajes van disminuyendo, pero sí me interesa mucho quedarnos en claro que un cáncer de endometrio detectado en un buen momento mejora mucho el pronóstico de la paciente.